salsa, que se sienta, porque si no, no vale nada, no anota, no clasifica ni siquiera. Ya que estamos en el tema de los Juegos Olímpicos recientemente culminados. Sí clasificó este. Bueno, este clasificó también. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, bienvenidos a nuestro programa. Este lo hacemos con mucho amor y mucho cariño a través de la señal 1160 AM de Radio San José de Cúcuta, desde esta tierra para todo el mundo. Noticias, comentarios, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del planeta. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, Alan, buenas tardes, Nancy. Bienvenida, audiencia, a este nuevo episodio de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Feliz tarde para todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con Radio Delfín 1060 AM y La Voz del Río Arauca 1110 AM. Saludar en el Control Master a Alex Meneses, a Robinson Cárdenas, a Roberto Alexis Rojas, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, el hombre robó millones de bolívares, en ese momento los transformó en dólares, desapareció del panorama y se lo llevó producto de la corrupción. No habíamos vuelto a saber nada de él. Esto fue en el 2018 y desde el 2018 el hombre desaparecido. Pues resulta que el señor Jonathan Teodoro Marín Sanguino, el exalcalde de Huanta en el estado de Anzoátegui, apareció en México y es dueño de varias empresas, varios negocios, a pesar de que mantiene una orden de aprehensión aquí en Venezuela por actos de corrupción. Así será el desastre del señor Marín Sanguino, que los propios chavistas lo declararon corrupto, y esto tiene que... Oye, eso duele. Y tiene que ser maestro y agacharse, maestro, porque... Si somos corruptos, imagínense cómo está él. Mire, lo persigue la Contraloría General de la Nación, la Contraloría que no hace nada. Definitivamente o sea, que lo tuvo que acusar, la Contraloría que no hace nada. La Fiscalía también solicitó una orden de aprehensión. Esa Fiscalía chavista también solicitó una orden de aprehensión contra el señor Jonathan Teodoro Marín Sanguino. Y la justicia emitió una orden de captura a través del Tribunal 21º de primera instancia en funciones de control del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas, cuyo juez ordenó la localización y captura del ciudadano Jonathan Teodoro Marín Sanguino, quien muy orondo aparecía en las fotografías con un retrato de Nicolás Maduro al fondo, o sea... ¿De maestro? ¿De maestro a maestro? No, yo no dije eso, lo dijiste tú. Pero bueno, ahí... ¿Pero qué le podemos hacer? ¿De maestro a maestro? De todas maneras, pues el señor Marín tuvo la mala fortuna de que un grupo de periodistas empezó a investigar el caso, recibieron algunas líneas, algunas sospechas, y lo han localizado en México, donde se instaló con su esposa. En este momento, el señor Marín, fíjate como es de próspera la actividad de esta gente, que obtuvo 3 contratos del gobierno de México. Ajá, sí. Para la elaboración de máscaras faciales o lo que son los llamados tapabocas. Obtuvo un contrato del gobierno federal. Así serán las vinculaciones que este señor tiene. Él tiene ahora, junto con su esposa, Sneidy Mayerlin Villanueva Medina, 3 empresas, 2 de ellas farmacéuticas y una petrolera, y una empresa petrolera. O sea, el hombre es próspero, o sea, en medio de su cosa, su guaguancó, su cuestión, se metió en México, se ocultó en México. ¿Como el de la canción de bla bla bla? De bla bla bla, bueno, será mucho bla bla bla, pero este no es bla bla bla, este tiene plata. Es Sneidy Mayerlin Villanueva, su esposa,
también aparece involucrada en delitos con el Fondo de Petróleos de Venezuela, porque estaban precisamente en la zona caliente del petróleo en el oriente del país, en Guanta, en el puerto de Guanta, por donde sale gran cantidad del petróleo venezolano. Y ellos pues se inventaron una serie de negocios en donde aparecían a través de empresas fachadas como proveedores de PDVSA, cuando lo que hacían era manejos contables internos, que aparentemente PDVSA compraba una cierta cantidad de productos y ellos se las vendían a través de la esposa. Bueno, La Reforma de México, el diario La Reforma lo consiguió allá, se armó una investigación y no sin antes decir que al señor le habían comprado 361,000 cubrebocas el Instituto Mexicano de los Seguros Sociales. Buen emprendimiento, ¿no? Buen emprendimiento. Deberíamos traerlo para el programa Siempre Venezuela. Un gran emprendimiento. Para mostrar en medio de la pandemia, ¿no? Este emprendedor con 3 empresas y una de ellas petrolera. El señor pues se ha instalado ya en México y ha logrado tremendo éxito comercial. Pequeño detalle, lo están solicitando aquí en Venezuela por corrupción los propios chavistas, lo que es decir, la mamá de la corrupción. O sea, prácticamente. Acuérdese que estábamos mirando la cifra donde está ubicado Venezuela en los niveles de corrupción. Después de 170, 184. ¿Está en el 173? No, está más bajito. No, Nancy, no sea tan benévola. Venezuela está en el lugar 180 de corrupción de 184. Bueno, se dieron cuenta. Acuérdense que Diosdado Cabello, en medio de sus investigaciones, se ha dado cuenta que Venezuela tiene unos niveles de corrupción muy altos. El propio Diosdado Cabello se quitó el cabello nada más para darle un saludo a este señor que de verdad se la comió. Jonathan Teodoro Marín Sanguino, exalcalde de Guanta en el estado Anzoátegui. Yo quedé sin palabras. ¿Será que traemos al emprendedor? Venezolanos por el mundo. Hay que ver cuál fue su experiencia de migración, si se fue por charter. Bueno, cambiamos ya de línea informativa. Salgamos del tema. Del tema emprendimiento. Sí, empezamos muy picosos. Es muy temprano en la tarde, bueno. Que era, órale, hermano, venimos a descubrir aquí a ese venezolano corrupto. Órale. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Vamos a escuchar ese primer reporte que nos envía nuestro compañero Carlos Uzcategui, el Miura desde La Guajira, Colombo, venezolana. Veamos. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, desde Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Hoy con una persona muy querida, también muy odiada, también muy criticada, pero algo muy importante, su nobleza, la nobleza indígena guayú. Estamos hablando del licenciado Pedro Carrillo Urariyú, líder indígena, cafetalero, pero sobre todo un gran humanista en nuestro departamento. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Pedro Carrillo. Carlos, buenas. Hombre, Carlos, muchas gracias por este espacio que hoy has tenido a bien invitarme. Siempre Venezuela. Siempre Venezuela es en honor a que eres venezolano. Honor a que somos venezolanos, que somos desplazados, somos retornados, somos migrantes venezolanos. Ah, ok. Bueno, un saludo para toda la amable audiencia pues, de este programa, prestigioso programa Seguro Estoy. Aquí estamos, como Carlos lo manifestaba, mi nombre es Pedro Carrillo Urariyú, indígena guayú del municipio de Barrancas. ¿Quién es Pedro? Pedro es un guayú que se ha dedicado a la actividad comercial, a la actividad de la agricultura, cafetero, como bien lo decía Carlos. Además de eso, pues estamos en el tema del comercio, la actividad a nivel de la salud, a nivel social. Un hombre crítico, como se describe Pedro, como una persona crítica, realista. Me gusta hablar un solo lenguaje. No soy amigo de la doble moral, Carlos. La sociedad que hoy vivimos es una sociedad que está enfrancada en una doble moral. Soy un cuestionador de eso.
mientras no identifiquemos quiénes somos, no va a ser posible salir adelante, Carlos. ¿Cómo ves la situación actual en el departamento de La Guajira en el tema económico? Carlos, la situación del departamento de La Guajira en este momento es una situación crítica. Como es de conocimiento ya de todos, estamos a las puertas de una ingobernabilidad, la destitución del gobernador de nuestro departamento. Eso afecta de una u otra manera los procesos en el departamento. Sin embargo, el tema específico, como tiene que ver con la economía de La Guajira está en crisis. Es una crisis que hoy estamos viviendo, producto de la falta de una participación más activa del gobierno nacional. Hoy los precios de los insumos, que de una u otra manera tienen que ver con el desarrollo, hablándote de la agricultura, es un tema muy preocupante. Te puedo hablar con propiedad porque también, como les dije, hago parte del comercio. Tengo en Barrancas una agroveterinaria donde distribuyo alimentos de la marca Italcol. Esa es una marca que en este momento, del año pasado a esta fecha en pandemia, ha subido casi en algunos productos el 100%. Alimentos que yo conseguía, que yo distribuía en ese momento en 48.000 pesos, hoy valen 90.000 y 90 y algo de mil de pesos. Es decir, más del doble. Más del doble. Entonces el gobierno nacional ha estado a las espaldas del gremio. Aquí todos se lo queremos buscar un culpable y decimos el culpable es el COVID, el que nos tiene con estos tapabocas. Pero sin embargo, yo no creo mucho en que las alzas sean de esa magnitud. Entonces la crisis social que vivimos económica en el departamento es fuerte. Hablándote del municipio de Barranca, es crítica. El municipio de Barranca en este momento, la producción de pollos de engorde, eso se ha parado. La producción de gallinas ponedoras se ha parado porque los insumos se han subido, ha sido muy costoso y hoy en el municipio de Barranca a principio de año un cartón de huevos podía costarte 7.000, 8.000 pesos, hoy vale 14.000 pesos. Entonces cada día las cosas suben y las posibilidades de tener ingreso a la familia son muy mínimas porque no hay empleo. Las oportunidades de empleo en nuestro departamento cada día son más difíciles. Eso estamos viviendo en nuestro departamento frente a la economía. Entonces, es preocupante la situación que hoy vive nuestro departamento y más que, como lo decías tú, con el desplazamiento de los amigos venezolanos, familiares. Yo también tengo familiares en Huachú que vivían en Venezuela y le han tocado desplazarse. Eso ha ido desplazando también la mano de obra de los guajiros, porque ya es más gente. Entonces, es una situación crítica que estamos viviendo en el departamento de La Guajira frente a la economía. Las estadísticas del DANE se reflejan. De pronto nos habla de Riohacha, pero métase a una comunidad guayú a consultar cuántas manos de obra hay empleadas en una comunidad guayú, cuántas hay en el campesinado. Entonces, aquí estamos hablándole al mundo. Cuando hablamos de las estadísticas a nivel del DANE, son unas estadísticas de ciudad, pero no estamos hablando del contexto real de nuestra sociedad. De la zona rural y de las zonas indígenas. De la zona rural y de las zonas indígenas. Y también afrodescendientes. Y afrodescendientes. O sea, cuando hablamos de toda la economía del departamento, estamos hablando de negros, de blancos, de indígenas, todos los habitantes, toda la sociedad guayú. Mira, tú sabes que acabamos de salir de esta situación del paro que jóvenes guajiros decidieron tomar, 10 jóvenes guajiros. Eso ha generado pues una negociación con el gobierno nacional. Esos jóvenes tuvieron 20 días de hambre porque querían hacerle un llamado al gobierno nacional. ¿Okay? ¿Cuál sería tu posición ante la situación migrante que reina actualmente en el departamento y en los municipios del sur de La Guajira? Carlos, esta es una situación lamentable por todos nuestros hermanos venezolanos. Lo primero que yo podría hacer era
que desde la distancia, no me gusta meterme en los temas, es un tema del gobierno venezolano, pero la responsabilidad en este momento es del gobierno venezolano. Pero ahora, nosotros tenemos una responsabilidad que estamos en la Guajira. El gobierno nacional, en medio de las dificultades, pues ha tomado la decisión de una u otra manera de abrirle las puertas y de demostrarle esa solidaridad de país hermano, de amigos hermanos, y de una u otra manera ha sido posible, con dificultad. Ahora, ¿qué viene? Es que estos gobiernos municipales y el departamento pues también entre a coadyuvar con las políticas del gobierno nacional para que se pueda mejorar las dificultades de las familias venezolanas que están hoy cruzando territorio guajiro y que se están quedando en el territorio guajiro para que se pueda mejorar. Eso es que los gobiernos, la sugerencia mía y mi recomendación respetuosa es que los gobiernos municipales tomen también acciones y coordinen con el gobierno nacional, porque sí se están dando programas que van directamente a las comunidades, a las comunidades que están migrando en este momento, a las familias que están migrando. Entonces, es eso, es que haya una política integral, que el gobierno nacional haga un enlace con los municipios, con los entes territoriales. Pedro, ¿hay muchos indígenas colombo venezolanos desplazados, retornados? Claro, claro, aquí en Barranca tenemos muchísimos. En Uribia, yo ayer tuve la oportunidad de estar por Uribia, hablamos de ese tema. En todo el departamento, la mayor población que tenemos en La Guajira no son ustedes como uno lo llama aquí como Arijuna, es la población guayú. Tú sabes que somos frontera y que nuestra familia, muchos están en Venezuela y les ha tocado venirse y están aquí en Barrancas, en Hato Nuevo, en todo el departamento de La Guajira. Muchos hermanos guayú con muchas necesidades. Estamos hoy viviendo el caso de Maicao, el caso de Uribia, el caso de Manaure, toda la población que se ha venido a buscar refugio en su departamento. Pedro Carrillo, ¿hacia dónde se debe dirigir los detrimentos o la política direccional en economía en el departamento de La Guajira? Carlos, la economía en el departamento de La Guajira en este momento es una economía que se mueve a través de la minería. Y de hecho La Guajira va a ser uno de los departamentos con mayor producción de energía eólica. Acá en La Guajira en este momento se van a construir 16 parques eólicos. Óigase bien, 16 parques eólicos. Eso va a ser algo novedoso en la producción de energía, pero también va a seguir desplazando a muchos guajiros. Entonces, la economía no solo debe mirarse alrededor de los proyectos mineros, sino volver al campo. La Guajira tiene que entender, los gobiernos departamentales tienen que entender que la Guajira hay que mirarla hacia el campo. Aquí tú ves inversiones cuantiosísimas para concreto, para parques, pero tú no ves inversiones cuantiosísimas para generar producción a nivel del campo. Barrancas es un municipio netamente agricultor y Barrancas no está haciendo inversiones. Aquí acaban de decir vamos a invertir 21.000 millones de pesos en parques. ¿De qué nos va a servir? No vamos a comer de los parques. Óigase bien, no nos vamos a alimentar de los parques. Nos ganamos los jornales o los días de trabajo mientras se construyen esos parques. Pero aquí el municipio tiene que reorientar su desarrollo hacia la agricultura. Eso debe hacer el departamento. Colombia es un país de agricultura. Eso lo hemos abandonado. Los recursos los estamos destinando para otras cosas. Entonces, en la medida en que pensemos en nuestro campo, podemos generar oportunidades, podemos mejorar la economía de nuestro departamento. Bueno, Pedro, muchas gracias por esta entrevista. Deseándote siempre suerte y nuestra amistad por siempre, Pedro. Carlos, a ustedes muchas gracias por esta invitación. Bueno, señores, nos estamos despidiendo. Ya será hasta mañana, si Dios lo permite. Mil felicitaciones a esta gran entrevista que nos dio Pedro Carrillo Hurarillo. Nos despedimos, será hasta mañana. Carlos Ucate y la Voz del Caribe para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, y en esta entrevista que hace Carlos Ucate y el Miura a Pedro Carrillo, pues se descubre una cosa. Los problemas de las etnias indígenas en la Guajira colombiana son los mismos que tiene la Guajira venezolana. O sea,
el abandono, la falta de sistemas de atención pública, la debilidad institucional, es decir, nos une también esa situación en esa frontera norte, tanto de Colombia como de Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial y musical. Ya regresamos. En la década de los 80 era Guillermo Carrasco. Tremenda voz la de Guillermo Carrasco, excelente. Y un tema bellísimo. Ustedes, si le prestaron atención a la letra, habrán visto que ahí lo que había era poesía. Eres así, el tema de Guillermo Carrasco. Y con ese tema iniciamos el segundo bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, y culminaron las conversaciones exploratorias del régimen y las fuerzas democráticas para iniciar la negociación en México. Durante la tarde de hoy, hace escasamente una hora, el canciller de México, Marcelo Ebrard, informó que los representantes del régimen de Nicolás Maduro y del gobierno interino de Juan Guaidó han entrado en la fase final de las conversaciones exploratorias y se listan para iniciar el proceso de negociación formal con la mediación de Noruega. Les confirmo que la Cancillería noruega nos ha comunicado que las partes que participarán en el diálogo han entrado en fase final en sus prácticas exploratorias a fin de iniciar la negociación en nuestro país. Así lo publicaba a través de su cuenta en Twitter. Cabe destacar que este miércoles Enrique Capriles Radosky afirmó que el proceso de negociación iniciaría este viernes 13 de agosto. La semana pasada, el presidente de México, Ángel Manuel López Obrador, confirmó que su país sería la sede para las conversaciones entre el régimen y la oposición de Venezuela. Si van a llevarse a cabo esas pláticas y nosotros ayudamos para que nuestro país sea la sede de esas conversaciones, dijo el mandatario durante una conferencia de prensa. López Obrador detalló que Noruega habría propuesto a México como sede para llegar a cabo estas negociaciones. Nosotros aceptamos, lo que buscamos es que haya diálogo y acuerdos entre las partes. Bueno, y por otra parte, Luis Somasa, cercano al gobierno Guaidó, ha dicho el acuerdo de salvación nacional no consiste en una negociación para beneficiar al régimen. Todo lo contrario, es el mecanismo que respalda a la comunidad internacional para ponerle fin a la dictadura, ponerle fin a la crisis seguirá siendo nuestra prioridad. Y vean ustedes cómo poco a poco se configura el planteamiento que va a hacer el sector de la oposición en la mesa unitaria, en la mesa de diálogo en México. Va a ser el mismo acuerdo de salvación nacional. O sea, es el mismo. O sea, sentarse con ellos es decir, bueno, mire, señores, necesitamos condiciones previas. Atención al plan de vacunación nacional, atención a los temas de educación inmediatos, atención a las prioridades de infraestructura del país, transparencia en el manejo de los recursos, elecciones libres y también un proceso de vigilancia y control internacional a todos estos aspectos anteriores. Esto es lo que van a plantear. Ahora vamos a ver qué plantea el gobierno, seguramente. Yo quiero que Maduro siga mandando hasta el 2024. ¿Sería capaz los venezolanos esperarse hasta el 2024 con tal de obtener las otras garantías previas que ya les he mencionado? Veremos a ver. Seguimos con más información en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Y Fede Cámara dice que sentarse en una mesa de negociación es volver a la política. Pues el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción Venezolana, Carlos Fernández, asegura que el sector empresarial alberga ciudadanos con creatividad, compromiso y que han entendido que la dupla trabajadores productivos y empresas eficientes son la clave para la inclusión social. Así lo ha manifestado el programa online Banco Negro y Gris, conducido por el dirigente político Griselda Reyes, en donde consideró que sentarse en una mesa de negociación es volver a la política y piensa que existe una mejor manera de resolver las diferencias que sea a través del diálogo y de las diferentes conversaciones. No entendí por qué ya va. Las negociaciones también es una postura política, eso no se aleja de la política. Claro. Las conversaciones que va a haber en México, pues también es diálogo. Entonces él dice, no, lo que va a pasar en México es una situación política y lo que debe haber es diálogo. Creo que se enrolló el papagayo porque realmente
mientras más espacios de entendimiento existan, puede ser que nos acerquemos a una salida política, económica, social, de salud y de todos los factores. Alan, en un entrecomillado que da a su juicio, dice que quizás conozcamos ese día que va a ser esa agenda y que tiene la esperanza de que pronto pueda firmar un primer memorándum de entendimiento. Bueno, pero ya va. Miren, hay que seguir las pistas que nos ha dado los declarantes sobre este tema. Quitándole la parafernalia, el bla 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 del gobierno, de algunos sectores de la oposición también hay que reconocerlo. Hay 3 cosas concretas. 1, ya se está elaborando el documento de acuerdo, de primer acuerdo. El borrador del acuerdo ya se está elaborando y lo dijo el propio Maduro este pasado domingo. Señaló que había un documento que se estaba haciendo. O sea, hay un reconocimiento de Maduro. Con 7 puntos. Fue que sí, dijo y mostró 4. Claro, pero en todo caso ahí hay cosas que también elevó el tono para hacer en la mesa de negociaciones, buscar más concesiones. Pero también hay otro elemento importante en medio de esta conversación. Hay una declaración el día de hoy de Enrique Capriles. Y hay que ver que, según Eugenio Martínez, ya se está jugando el ajedrez político en Venezuela y en México. Dice Eugenio Martínez, el periodista venezolano experto en temas políticos, que una de las cosas elementales de lo dicho por Enrique Capriles fue esta. Nunca ha habido una competencia en la oposición en términos de interlocución, en alusión a la comunidad internacional o entre líderes. Eso es simplificar las cosas. El problema es de ruta, estrategia y realismo. Según Capriles, se tiene que garantizar que el nuevo CNE haga respetar la norma. Yo conozco a 2 de los rectores y a ellos sí los defiendo. Enrique Márquez y Roberto Picón están en el CNE y eso para mí es garantía, dice Enrique Capriles. Y también agrega que el esfuerzo que hicimos no es excluyente de lo que va a empezar en México. Son procesos que se complementan y ojalá que todos nos alineemos en base a esta ruta. Mire, el tablero electoral está de esta manera en Venezuela, el tablero político más que electoral. Por un lado está México estableciendo las condiciones de este proceso político en Venezuela, que va a tener que haber concesiones, porque si no, no sirve para nada y los noruegos no se van a echar otra vez encima el agua sucia después de haber fracasado en el primer intento en Oslo. Y por el otro lado se están dando las condiciones para que en estos días haya el anuncio oficial por parte del grupo de los 4, el 4G venezolano, de que va a participar en el proceso electoral con candidatos. Y esto es romper un esquema, una estrategia de hace años de confrontación extrema, pero va a significar también sacrificios de todas las partes involucradas. Alan, durante esta semana se ha tratado el tema de esa nueva moneda del Bolívar digital, que se ha manejado mucho, y Fede Cámaras en este momento habla acerca de eso también, dice que tiene muchos beneficios ese Bolívar digital, pero que el problema de fondo es la inflación. Obvio, o sea, si de nada te sirve lanzar una moneda si no tienes... Según las proyecciones, si continúa el proceso así, y arranca en octubre el Bolívar digital, para el mes de marzo del próximo año ya ese Bolívar va a tener un 0 agregado en inflación. O sea, no se habrá hecho nada, no se habrá hecho absolutamente nada. O sea, depende también del gobierno de facto que se mantengan las condiciones y el respeto por la sana política monetaria y un banco central que no esté emitiendo como loco billete loco, porque que no tiene respaldo y que obviamente contribuye también con el proceso inflacionario en el país. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Vamos a ver ese segundo reporte que nos envía Carlos Uzcategui desde La Guajira, Colombo, venezolana. Veamos. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Un saludo cordial a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco, Gabriela Parra y a ese gran equipo de producción en tan prestigiosas emisoras. Detectaron 4 casos de leishmaniasis en 2 veredas de Urumita en la frontera
colombo-venezolana. Migración Colombia se reúne con empresas de transporte y agencias de viajes de La Guajira para evitar ingresos de haitianos y cubanos. Colombia y Ecuador evalúan la reapertura de la frontera. Caribe Magdalena. La UNESCO aprobó postulación de los pueblos de la Sierra Nevada para ser patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. La Guajira reasumirá competencias del sector educativo desde el próximo 16 de agosto. En La Guajira siguen las quejas de los comerciantes del Mercado Viejo por invasión del espacio público, insalubridad y movilidad. Cárcel para presuntos extorsionistas que se hacían pasar por miembros de las autodefensas en Bolívar, Caribe. El presidente de la JAC de Porciosa resultó herido en accidente de tránsito entre Albania y Maicao. Los animales en la vía vuelven a ser causales de accidentes de tránsito en la vía de La Guajira. 18.677 menores de edad fueron víctimas de reclutamiento forzado por parte de la FARC. Lo indica la Jurisdicción Especial de Paz. Convocan debate de moción de censura contra la ministra Buchenin de las TIC por presunto detrimento patrimonial. Polémica giro en el caso de Uribe. Ahora el senador Iván Cepeda es el acusado de manipulación de testigos. El caso de Álvaro Uribe Vélez dio un giro nuevo este martes. La Fiscalía General de la Nación terminó de exponer la solicitud de preclusión del proceso contra el expresidente por presunta manipulación de testigos. No es una presión de la administración, sino buscar soluciones de fondo, lo dice el concejal Juan Ricardo Martínez sobre la huelga de hambre. Y este viernes inscribe su candidatura a la rectoría de la Universidad de La Guajira, el polémico Carlos Robles Julio. En sociales se realizó el foro en honor a Ruth Bararinelli. Con fotografías y documentales, Villanueva plasmó su propia historia. Gobierno Nacional espera vacunar con Sinovac a niños entre 5 y 12 años en el país. Viceministro de la Salud indicó que esperan los resultados de estudios del biológico en este grupo poblacional y está siendo aplicado en China y en Brasil. El presidente Iván Duque Márquez sancionó la ley del abanderamiento. Lucky Evans, el actor de Rápidos y Furiosos, está de visita en Cartagena de India. Más de 2.000 toneladas de ñame están a punto de perderse en Moñitos, Córdoba. En Córdoba, Sucre, San Antero se proyecta para recibir cruceros. La administración local deberá garantizar la logística que permita la atención de los visitantes y turistas. Firman convenio para demoler el edificio Acuarela en Cartagena de India. Plan piloto de rumba fiestas en Montería. Solo podrán ingresar personas vacunadas. Alza del dólar, el dólar cayó en picada luego de alcanzar los 4.000 pesos. La divisa perdió 20 frente a la tasa representativa del mercado, la TRMM, fijada para la jornada. En el aumento crítico de las tarifas, gremios del Magdalena rechazaron el alza en las tarifas de energía eléctrica. La Universidad del Magdalena lideró cruzada intercultural y académica al territorio Alhuaco. Activan en la capital Bogotá grupo especial contra vándalos. FECODE respalda decisión de Caicedo de no retorno a presencialidad académica. Rifirrafe entre Gustavo Bolívar y la alcaldesa Claudia López. Reactivación económica. El gobierno expide el decreto 880 para fortalecer Foncultura. Más de 1.010 personas se beneficiaron con la vacunación nocturna en Sincelejo. En el resto de municipios de Sucre también afianzan a través de varias estrategias la vacunación contra el COVID-19. Alcalde de Acandi, en el caso de los migrantes, ingresó y los autorizó más de 3.000 represados en Necoclí. La Procuraduría General de la Nación intervino en el proceso para proteger los derechos de los migrantes. Alcaldía de Sincelejo prestará dinero a pequeños comerciantes. La capital sucreña es de las que tiene, según el DANE, uno de los porcentajes más altos en informalidad. Actriz Joana Fadul de Cinceno, Si hay Paraíso, es señalada en redes de maltrato animal. En Barranquilla abren inscripciones para la Escuela de Liderazgo Juvenil. Gina Calderón, con 10 cirugías, quiere ser la primera Barbie colombiana. Cerrada la vía Medellín, región Caribe, por deslizamiento de tierra.
Unidad de Apoyo al Empresario retoma atención presencial. Promueve inclusión financiera a docentes y pensionados en el Caribe. Colombia de luto. Falleció el compositor de la célebre canción El Cóndor Legendario. Encuentro regional para analizar 381 proyectos de infraestructura en el Caribe. 21 millones de fórmulas médicas han sido entregadas a domicilio en Colombia. Alertan por mensaje de texto sobre supuesto bloqueo de celulares por duplicado de EMI. Hoy se estrena en Telecaribe la telenovela Si fue gol de Yepes. Capacitaron a 1.500 tenderos para proteger a clientes de productos de contrabando en el Magdalena, en el Cesar y La Guajira. Refuerzo podría ampliar los efectos de las vacunas anti-COVID, sugiere estudio colombiano. Maluma visitó México para comenzar a preparar su propia marca de mezcal. Centro de Bienestar Animal adjudica la obra por más de 3.000 millones de pesos. Minas antipersonales dejan 263 víctimas en Colombia en el primer semestre del 2021. 5 raquetas de la costa atlántica debutaron con triunfo en primera ronda de la Copa COSAC. El CPB renueva Premio Nacional de Periodismo para edición 2022. Por primera vez una mujer vuela al mando del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana. Críticas y polémicas en el Cesar, diferencias entre el gobernador Monsalvo y la UNAR por quien contratará los 80.000 millones de la segunda fase desde la Universidad Nacional. Preocupante, polémico, general, a nivel nacional. Bomberos de Valledupar presentarán renuncia masiva. Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar renunciarían de manera masiva a dicha institución en los próximos días. La atleta vallenata Natalia Linares se contagió de COVID-19. Contraloría instaló mesa de seguimiento por el no pago de salario a trabajadores del Cesar. Al ritmo actual en el 2021 no alcanzaría para inmunizar al 70% de los cesarenses. Formulan quejas ante la Procuraduría Regional contra el Contralor del Departamento de La Guajira. Suscriben convenio para conservación del Cóndor de los Andes. Distracción contará con cancha de grama sintética del fútbol 11. Revisan proyectos de impacto para fortalecer el turismo de Hato Nuevo. Población vulnerable de La Guajira recibe asistencia humanitaria. Fallecen 3 personas en accidentes de tránsito en el sur de La Guajira. Y finalizando, camionetas antiguas sin registro están en aprieto con la Policía Fiscal Aduanera en Maicao. Señores, nos estamos despidiendo. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. 1000 bendiciones para todos. Fue el segundo reporte de Carlos Ucategui, el Miura. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través de este dial, el 1160 Radio San José y Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter. Queremos agradecer la participación de Radio Delfín 1060 AM, a nuestro control máster Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y a toda esa amable audiencia. Ya regresamos. Bueno, era nada más y nada menos que Jorgito Celedón y Marco Antonio Solís, este tema Y Ahora Te Vas, un tema de la música latinoamericana de muchos años, pero que en estas voces se escucha sabroso y nuevo. Iniciamos así entonces la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales. Recordarles que nos sigan en Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Y en esta segunda hora se incorpora la voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a toda esa amable audiencia que se encuentra ahí pegadita. Seguimos con más información. Bueno, y el juez Edward Leonard Pernía Pereira, juez militar en Caracas, decidió luego de 3 años, óigase bien, 3 años y 3 meses, decidió iniciar el juicio contra el militar Luis de la Sota
por la causa de el supuesto intento de magnicidio y que han denominado Armagedón, sin pruebas que acusaran directamente a Luis La Sota, lo ha pasado a juicio, anulando también el traslado que había ordenado el presidente de facto, Nicolás Maduro, a Ramo Verde, en acuerdo con Michelle Bachelet. Esto fue un acuerdo que ellos tuvieron y que algunos presos políticos militares fueran trasladados a instalaciones militares. Pues bien, este juez anuló el traslado a Ramo Verde y decidió que seguirá bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Fuerte Tiuna, violando el decreto 4510 del pasado mes de mayo. Este traslado de prisioneros fuera de la custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el SEBIN, que son entes acusados de las principales violaciones de derechos humanos en Venezuela, fue un acuerdo con Michelle Bachelet, como les señalaba anteriormente. Ni el juez, ni el fiscal Israel Echenique iniciaron ningún tipo de investigación por las denuncias de tortura, tratos crueles e inhumanos, violando el Código Orgánico Procesal Penal, la Constitución y los tratados internacionales. Así que el mayor Luis La Sota seguirá detenido en la Dirección de Contrainteligencia Militar, en donde ha sido torturado durante 3 años y medio. Y en otro orden de noticias, en Barinas la Federación Campesina prevé la baja del 50% en la producción del maíz. Pues Simón Archila, presidente de la Federación Campesina en el estado Barinas, aseguró el día de hoy que la producción de maíz en este estado llanero disminuyó en un 50% en comparación al año 2020, lo que se traduciría en una marcada escasez y encarecimiento de la harina precocida. En diferentes declaraciones ofrecidas, Archila denunció la crisis por la cual están atravesando los productores del campo en el país, específicamente en Barinas, donde en el ciclo de invierno los productores de maíz apenas pudieron sembrar solo ese 50% del rubro, lo que hace, pues acentuará la escasez de este producto en los próximos 4 meses. A su ausencia y carestía de insumos, Archila sumó esta escasez, la escasez del combustible para la maquinaria agrícola, la destrucción de las vías rurales, las invasiones, el cobro de vacunas y la deficiencia en el servicio eléctrico, lo que dificulta aún más pues ese trabajo del agricultor y de la pecuaria en esta región. Bueno, solamente, por comentar una información, solamente el 9% de los electores del PSUV en Maracaibo salieron a votar. 9%. ¿En Maracaibo qué es? En Maracaibo. El poblado. 9% de los votantes. El municipio que tuvo mayor participación en el Zulia fue el Almirante Padilla con 40%, y en total, en el estado Zulia, solamente votaron 357,000 chavistas, lo que quiere decir un 13% de la población electoral en ese estado. Bueno, vamos a, lamentablemente, a verle un poco más ese rostro a la crisis. Fallece otro paciente de nefrología del JM de Los Ríos, y a pesar de que parezca una noticia repetida, porque ayer lo hablábamos, no es repetida. Lo que pasa es que es la tercera víctima en menos de 10 días. La dictadura de Nicolás Maduro acabó con todo en Venezuela y sumergió a los ciudadanos en una severa crisis humanitaria sin precedentes en la historia del régimen. En ese sentido, la ONG Prepare a Familia informó el día de hoy que lamentablemente falleció Yanis Herrera, de apenas 9 añitos de edad, paciente del servicio de nefrología del Hospital JM de Los Ríos. El día de ayer la víctima tenía también más o menos la misma edad, con otro nombre. Con mucha tristeza se informa el fallecimiento de Yanis Herrera. El equipo Prepara de Familia, colaboradores voluntarios se unen al duelo que embarga a familia y a amistades. Esta ONG le exige a la dictadura de Nicolás Maduro reactivar el programa Procura de órganos para evitar la muerte de más niños que con un trasplante pueden alargar su vida, con un trasplante pueden cumplir sus sueños, con un trasplante pueden tener una vida duradera, de calidad, con un trasplante pueden llegar a adultos, a viejos, a ser padres, a ser profesionales, a aportar por el país. No más dejar morir a la infancia venezolana. Sí, es triste que se tenga que reseñar esas cosas, pero frente a esa tristeza voy a comentar una nota que da alegría.
cada vez que la Universidad Venezolana gradúa a un grupo de profesionales en estas circunstancias, es meritorio. Hay que reconocer que la universidad ha hecho todo el sacrificio y el esfuerzo del mundo para sobrevivir frente a un gobierno que la quiere ver muerta, que la quiere ver acabada, sometida a sus ambiciones. Y bueno, hoy 11 de agosto hay que señalar la satisfacción de señalarles que la UNED hoy tuvo un grado en las instalaciones del aula universitaria. Allí se desarrolló el acto académico, se graduaron profesionales de la ingeniería, profesionales de la arquitectura, y esto pues es motivo de orgullo, que a pesar de la crisis que vive el país, todavía la Universidad Venezolana sigue dando profesionales de primer nivel. Y bueno, hay que felicitarlos, porque al fin y al cabo, a pesar de que no sea de esas noticias de trascendencia que a veces hay que comentar acá, estas noticias sencillas y pequeñitas que da alegría a los familiares y a estas personas que están vinculadas a estos estudiantes, es una noticia que nos satisface a nosotros porque la universidad sigue viva. Y la AVI presenta una propuesta para recuperar la producción del crudo. La Asociación Venezolana de Hidrocarburos presenta el día de hoy una propuesta para recuperar esa producción de crudo y gas natural en el país. Entre los factores que consideran necesarios figuran la reducción de la tasa de las regalías del 30% a 16,67%, la eliminación del impuesto sobre la renta por concepto de inversiones, la eliminación del arancel o impuesto al valor agregado para la importación de bienes en capital, la formulación de un régimen que atraiga la inversión privada de manera total efectiva. Adicionalmente a esto, el gremio pidió que sean eliminados los denominados tributos sombras, entre los que está el cobro del impuesto municipal. Señala que en Venezuela tiene uno de los regímenes fiscales más elevados y desestimuladores. Agrega que si es posible un modelo óptimo de evaluación económica de las empresas mixtas, pues también es la licencia de gas para que sean eficientes, rentables, sustentables, competitivas y respondan a los diferentes estándares internacionales y que sean capaces de conquistar esa inversión privada, nacional y extranjera. Bueno, durante el día de hoy ha habido un fuerte rumor en la zona de frontera colombo-venezolana, específicamente entre el Táchira y el norte de Santander. Y ese rumor se vincula a una supuesta posibilidad cercana de una reapertura de la frontera colombo-venezolana, una reapertura comercial, hay que estar claros en esto, no una reapertura de tránsito de personas, sino comercial, de 4 horas al día. Si esto es así, pues sería un paso significativo en la recuperación económica de ambas fronteras, pero es expectativa. Hay ese fuerte rumor y algunos medios de comunicación de esta frontera colombo-venezolana lo han venido señalando. Posibilidad de reapertura comercial de la frontera durante 4 horas todos los días. Nos celebraremos de ser así. Sí, de aunque ser así. Aunque el llamado sigue siendo también a echarle esa mirada al venezolano de pie, a ese canal humanitario para que sea un poco más amplio. Hay gente que está viniendo aún a buscar medicinas, a buscar mercado. Está muy bien la reapertura económica, pero que no se quede atrás tampoco el tema de la reapertura de las personas que necesitan todos los días pasar a territorio colombiano para hacer sus compras. Ahora, que ninguno de los dos gobiernos y más el que ha demostrado ser indolente, no se olviden del venezolano de a pie. Y en una encuesta Delfo de David Uzcategui y José Luis Rodríguez puntean en los teques de cara a este proceso electoral a realizarse el próximo 21 de noviembre del 2021, pues el Instituto Delfos ha realizado una encuesta donde el candidato David Uzcategui salió airoso entre los electores mirandinos. Este sondeo pues se realizó en el municipio Miranda, donde se ubican los teques, capital del estado, y ante la pregunta ¿quién le gustaría a usted que fuese el candidato de la oposición para la gobernación de Miranda? Pues esos fueron los resultados. El 24,4% de los encuestados de este segmento, muy seguros de votar, están dispuestos a votar por David Uzcategui, superando así a Carlos Ocaris, quien registra un 19,1% de intención en esta medición
que está polarizada entre ambos. Morgues de 24 centros de salud a nivel nacional en Venezuela están fuera de servicio. Se ha venido denunciando que acá en las morgues hace falta material de bioseguridad para el tema del tratamiento de los cadáveres con respecto al COVID-19. Bueno, se ha venido agravando y Monitor Salud alertaba que para los hospitales representa un gran riesgo sanitario no contar con un sitio para almacenar los cuerpos de los fallecidos. Al menos 24 morgues de centros de salud en el país se encuentran fuera de servicio, de acuerdo a un balance realizado por esta ONG Monitor Salud. La organización precisó que en su informe que las morgues han estado paralizadas de manera continua durante más de 25 semanas. Alertó que esto representa un riesgo para los centros de salud. A pesar de que los hospitales cuentan con las áreas destinadas para este servicio, las mismas no están funcionando en su mayoría por falta de mantenimiento, lo que ocasionó que todos los equipos necesarios se fuesen deteriorando hasta llevar a la paralización. Bueno, así lo informa Monitor Salud. Bueno, y terrible, hospitales sin morgue, eso es terrible. En pandemia, más terrible aún. En Venezuela son, en este momento, las 6:21. A las 6 de la tarde, hora de cierre, el Observatorio Venezolano de Conflicto había registrado en Venezuela 5 protestas en los estados Aragua, Distrito Capital, Lara y Mérida. Los motivos de estas protestas: servicios públicos, vacunas, laborales, derecho a la vivienda. De que Venezuela está callada, mentira. Venezuela sigue protestando, sigue manifestando su voz, sigue alzando su rostro frente a este gobierno de facto y manifiesta las necesidades básicas de los venezolanos. Servicios básicos, vacunas, derechos laborales y derecho a la vivienda. Esta mañana hablaba Alan, audiencia, Gabriela, acerca del caso de Alex Saab. Y pues hace unos contados minutos Alex Saab denunció al fiscal de Cabo Verde por violar sus derechos. Los abogados del empresario colombiano Alex Saab, empresario vinculado a Nicolás Maduro, pues viene denunciando en Cabo Verde esa extradición, esa petición de extradición, y ha denunciado al fiscal de este país africano por violar sus derechos, y lo ha indicado hoy su defensa. En concreto, según informó hoy el equipo de letrados de SAAD en un comunicado, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General Caboverdiana contra el fiscal general del país, José Landín. Además, hubo una acusación contra los inspectores de la Policía Judicial que intervinieron en su detención. Los delitos que la defensa atribuye a las denunciadas, que incluyen una ofensa considerada contra la integridad física. Además, asegura que hubo tortura y tratos crueles, degradantes e inhumanos, robo de la propiedad personal, abuso de poder, atentado contra la autoridad extranjera, corrupción pasiva y secuestro. Esto es lo que viene denunciando en la tarde de hoy Alex Saab contra el fiscal. Ante la inminencia de la decisión de la Corte Constitucional de Cabo Verde, que según se informa será el día viernes, Saab y su equipo de abogados intentan otra maniobra jurídica para enredar el proceso y para que se frene su extradición hasta que se procesen estos casos supuestos de violación de derechos humanos, de derechos procesales, y acusa desde el fiscal general de Cabo Verde hasta, creo yo, hasta el zapatero que le ayudó a cargar la bolsa para meterlo en la prisión, en su cárcel, que es un hotel de lujo en donde el señor Saab sufrió tratos crueles, degradantes, en un hotel donde tenía a su disposición toda la servidumbre, todo el servicio, en donde se le atendió de primera y pudo pasar sus días torturado frente al mar, observando desde la piscina cómo transcurrían los hechos en Venezuela. Esta tortura física vivida por el señor Saab la manifestó ante los fiscales de Cabo Verde, quienes le dijeron, sorprendidos, ¿se considera torturado? Bueno, ahí está esta situación. Continuamos con más información, Gabriela. Bueno, Fede Cámaras anuncia que una de las ciudades más industriales, una de las ciudades donde se generaba
mayor producción en Venezuela de todos los rubros de alimentos, cosmética, ropa, mucho, porque ahí había una zona industrial muy potente. Bueno, pues esta zona industrial al día de hoy solo opera a menos del 30% de su capacidad. Cosas que influyen, según Fede Cámaras, en este porcentaje es la escasez de combustible, el esquema 7-7, impuesto por el régimen de Nicolás Maduro, que según a su entender, pues complica el desarrollo de la actividad económica en la entidad. Rafael Trejo, presidente de Fede Cámaras Carabobo, alertó que la gran mayoría de las empresas trabajan por debajo del porcentaje indicado. Son prácticamente héroes que están trabajando todos los días para producir algo, pagar sueldos y buscar lo mejor para todos los venezolanos. El especialista califica como caótica la falta de gasolina y diésel que afecta los procesos productivos y retrasa la distribución de los productos fabricados. Están subiendo los precios porque la mercancía cuesta mucho transportarla, los transportes pasan 2 o 3 días en cola, eso hace que aumenten los valores de todos los productos. ¿Está? Pero Nicolás Maduro sigue regalando diésel, sigue regalando gasolina y Venezuela... Y ahora se le metió en la cabeza que a partir de la próxima semana todos los deportistas que fueron a los Juegos Olímpicos se van a sentar en mesa de trabajo para planificar la presencia en los próximos Juegos Olímpicos del 2024 para que pues no se diga que el gobierno no colabora. Que no lo está apoyando. Ay, eso ya se vuelve es una payasada, por Dios. Y en Siempre en Venezuela, Venezuela siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Después de una buena carcajada hay siempre un momento de alegría y de emoción. Pero este tema de verdad me ha gustado muchísimo. Es Yanko Yaguer, Herencia del Timbiquí, los dos juntos, cantante y Herencia del Timbiquí. Con ese tema nos decimos adiós y soldó una salsita, una integración de salsita y ritmo del Pacífico colombiano muy bueno. Y con eso iniciamos la última porción del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Este último pedacito de torta que se disputan Nancy Pacheco y Gabriela en esta tarde, Gabriela Parra, y que le ha correspondido empezar a comerlo a Gabriela. Pero yo comparto, yo soy buena amiga y bueno, ahí vamos todos, los 3 pegaditos en ese pedacito de torta. Vamos a hablar de esas cifras generales del COVID-19 y la OPS indica que lamentablemente a esta fecha menos del 20% de la población latinoamericana ha sido vacunada contra el COVID-19. Esto pues es un poco alarmante porque nos podríamos convertir en que Latinoamérica sea un foco de infección en donde más tiempo va a estar radicado el COVID-19, etcétera, etcétera, etcétera. La economía completamente inmunizada solamente va al 19% y en algunos casos ese porcentaje es menor al 5%. Advirtió la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Eti. Durante una conferencia de prensa semanal del organismo, la funcionaria calificó de inaceptable la disparidad entre quienes pueden y no acceder a la vacuna. Debemos desterrar la idea de que la inequidad en las vacunas es un problema de algunos países y de otros no, y en cambio trabajar en conjunto para encontrar soluciones y así todos los países tener acceso a la vacuna. Según cifras de la OPS, pues ya el continente americano tendría un fuerte retraso, ya tendríamos que haber vacunado a muchas más personas y sabemos que lamentablemente entre ese pico que nombran arriba como primero, algunos llevan 20% y abajo menos del 5%. Sabemos que país está allí en ese menos del 5% de la población vacunada y lamentablemente es Venezuela. Con 4% para ser exactos. Bueno, y las matemáticas, pues no, parece que no fue la materia más efectiva para muchos del chavismo, porque no logran entender cómo, por ejemplo, en el caso del Estado Bolívar, un candidato a la gobernación ganó las primarias con 39,1%
y el gobernador obtuvo 35,82%, y ahora resulta que al parecer es el gobernador Justo Noguera el que va a ir a la reelección, y aquel que obtuvo mayor cantidad de votos no se quedó en el aparato, y es Tito Oviedo. Las matemáticas no la entienden. Las bases del PSUV están que arden, porque dicen, bueno, pero ya va 39,1 es más que 35,8, y no lo logran entender dentro de estas matemáticas goebbelianas de nuestro dilecto Diosdado Cabello. Yo llegué a la conclusión de que es más difícil ser un candidato único del PSUV que presidente de la República de Venezuela, porque hay mayoría simple para ganar una presidencia en Venezuela, y el PSUV sí tiene esas intrínsecas, como lo mencionaba, 10 puntos de diferencia, si no, la decisión política y los kilómetros que tienen que correr después, ¿no? Pero lamentablemente esa es la situación. Si ellos mismos no tienen las reglas claras de juego y no aceptan esa mayoría simple, así van a actuar también en caso de que el resultado de otras elecciones más importantes también sea adverso a lo que requiera el régimen. Bueno, y al exalcalde de Guanta, allá en México, le preguntaron qué opina de las elecciones del PSUV. Digo, ¿elecciones? ¿Qué es eso? Yo no estoy en eso, yo estoy haciendo dólares. Yo estoy en emprendimiento. Estoy en ese proyecto emprendimiento. Pero Luis Eduardo Martínez dice que se construye un robusto sistema electoral. Pues tras culminar la reunión de diputados de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación de la Asamblea Nacional del año 2020 con el presidente y rectores del Consejo Nacional Electoral, pues el vicepresidente Luis Eduardo Martínez declaró que, conocido lo que adelanta el directorio, incluidas las auditorías realizadas, es satisfactorio pues afirmar que se está construyendo un robusto sistema electoral que va a garantizar la transparencia de esas elecciones regionales y municipales. Martínez instó entonces a diligencia política del país a postular las candidaturas a gobernadores, diputados regionales, alcaldes y concejales a motivar la mayor participación. Bienvenidos los que no creían que el voto y que ahora ya sí se cree y que es el mecanismo esencial para esas elecciones del 21 de noviembre. Bueno, y vámonos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano desde el Arauca, Colombo venezolano. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, seguimos en este amplio recorrido por toda la geografía de nuestro país de Venezuela y también de Colombia, buscando más historias, más opiniones con respecto a toda la situación que involucra nuestro país. En este momento estoy con José Ramón Platé. Él es de Ocumare de la Costa, profesor jubilado, vive ahora en este momento entre Cagua y Ocumare. Quiero agradecerle, José Ramón, por prestarnos estos minutos de su tiempo. Quisimos hacerlo vía videollamada, pero lamentablemente la situación en Venezuela no lo permite. Adelante, José, gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, muchas gracias, Oliver Luyano, conocido el compadre de estos llanos aquí en Maracay, Cagua. Y bueno, gracias por el momento, por esa entrevista. Vamos a dar lo mejor que se pueda, pues. José Ramón, lo más lejos, pero para adelante. Sí, señor. Quisiera que describieras cómo transcurre la vida de un docente jubilado con máxima categoría en Venezuela. Bueno, mira, es sumamente difícil la situación de hoy en día de los docentes jubilados, clamando sueldos, salarios justos, y muchos en las calles pidiendo, la situación en los hospitales, muchos docentes hospitalizados. Tenemos el IPASB, que es el organismo que, bueno, nos prestaba a nosotros su asistencia médica, hoy en día cerrado, y entonces todos estos docentes, bueno, andan de un lado a otro buscando dónde se les atiende, y una situación cada día más difícil. Otros que nos dedicamos, bueno, a la parte comercial,
y tener que trabajar 7, 6 días a la semana corridos y sin parar, cargando, bueno, el peso de lado a lado para sobrevivir, y hoy en día con un salario de unos $20 que se lo lleva, bueno, no es ni siquiera para la cesta básica. Ese salario de $20, José Ramón, ¿para cuántos días alcanzan? Para alimentarse, para comprar medicamentos. ¿Con cuántos días puede vivir una persona? No, porque es que si una persona va a hacer un mercadito hoy, pero se amaneció con un malestar de salud, Oliver, hoy en día un antialérgico te cuesta 18, 20 millones, entonces ya te estamos hablando de $5, y menos 20 ya son 15. Y si compramos lo básico para el sostén de hogar, bueno, listo, no sin meter la carne, sin meter un pollo, sin meter un pescado, rapidito se consume eso. Y entonces, bueno, después a vagar, a ver qué se consigue durante el resto de los días. En tu caso particular, José Ramón, ¿a qué otra actividad tú te dedicas para complementar el salario? Bueno, definitivamente al comercio, Oliver, al comercio, porque es lo más que uno puede dar ahorita, porque yo, por ejemplo, tengo una casa en la playa y hoy en día los alquileres están muy por debajo, que, bueno, mucha gente ni siquiera busca de alquilar, y entonces los alquileres más bien están dañando las cosas en la casa. Entonces yo me he dedicado al comercio de llevar charcutería hacia la playa, ¿verdad? Llevo charcutería a la playa, entonces eso me representa unos 12, unos $15 de ganancia. Con eso me traigo un pescado para acá y también reporta $10 de ganancia, y con eso entonces uno va comprando algunas cosas que se necesiten, ¿verdad? Te estoy hablando de unos $20 en un ida y vuelta, y bueno, para ir solventando semanalmente las cargas en las casas. José Ramón, me comentas que tu actividad en Ocumare, y aprovecho para preguntarte, ¿cómo está la situación en Ocumare de la costa para que hagamos un reflejo de cómo está el turismo en Venezuela? La situación en Ocumare no escapa, no es distinta a la de las grandes ciudades, ¿verdad? Ocumare, por ser un pueblo costero donde el turismo es nuestra principal actividad comercial, sin embargo, ha decaído a raíz de la pandemia y la situación que se vive hoy en día con las alcabalas policiales, que en Semana Radical cuesta mucho para llegar a la playa, y entonces en la playa un pescado frito te está costando hoy en día 15, 12, $18, y la gente no está para eso. Entonces, bueno, la parte comercial se ha visto mermada en ese sentido. Los muchachos no tienen otra cosa que hacer. La pesca ha disminuido bastante. En mi caso particular, yo esta semana, por ejemplo, no pude comprar ni un kilo de pescado porque no hay. Entonces, no hay pesca, no hay turismo. Bueno, entonces, mira, esta es una semana que en Ocumare los muchachos han pasado trabajo buscando a ver qué se hace, para ver quién le puede pagar 5, 8, $10 para llevar algo a la casa. De lo contrario, la situación es caótica. Quiero aprovechar también que en esa zona subiendo hacia Ocumare hay muchos alcabalas, ¿no? ¿Cómo es el trato de las alcabalas? Esa situación de matraqueo que muchas veces nos han denunciado, ¿cómo se presenta también allí en esa vía de Ocumare? Sí, la principal está aquí en el Limón, que hoy en día, a raíz después de que el presidente habló que eliminaba las alcabalas, entonces las que están llegando a Ocumare, que te colocaban hasta 4, en un lapso de 5 o 6 kilómetros, hasta 4 acá. Y entonces cada una quería por lo menos $10, cada una, para tú llegar a la orilla de la playa. Entonces, en un carro particular con una familia de 4 personas, bueno, ya tenías que disponer mínimo de $40, $50 para llegar a la orilla de la playa. Y eso para llegar y luego para regresar, ¿no? ¿Cómo? Para llegar y regresar también la misma alcabala, el mismo monto.
Exacto, la situación es nada más para que llegue a la playa. Para Ya subir. después de regreso no te para nadie le importó si tienes un caucho malo, no, si no llevas licencia, no tienes documento de regla. De regreso ya a la autoridad eso no le interesa cuando tú vas, porque va al entusiasmo de la familia, de las excursiones que van a la playa. Entonces en ese momento es que ellos aprovechan para pedirte una colaboración, pero la colaboración te lo dice, una colaboración de 10. Ellos ponen ellos ponen el monto. Ellos ponen el monto, sí. Eh, Hay personas que se han bajado y colaboran con un pan, un café, un arroz, y eso no les gusta a las autoridades, pues a los que están de turno, y entonces ellos quieren el físico, el billetico físico ahí. para solventar también. De eso también que los funcionarios policiales deben estar cobrando muy poca plata también, ¿no? Sí, claro. Oliver, esa es una situación de todos estos ministerios, bueno, así como están los funcionarios policiales, así como están los educadores, así como están los médicos, ¿verdad? Trabajadores de las alcaldías, de las gobernaciones, o sea, es una situación precaria que, bueno, usted ve hoy en día en una alcaldía, mucho el personal, el 30, el 40% del personal todos los días llevan una cartera, en un bolso, unos llevan franela, otros llevan chores, otros llevan chancletas, otros llevan X, cualquier cosa para vender. Todo lo que sea para vender, porque es la manera como puedas subsistir. Si llevaste 4 chores y lo compraste a 3, lo vendiste a 6, ya te ganaste 3 por 4, 12, Sí. y estás subsistiendo para tener. Bueno, se ha implementado el comercio. José Ramón, quiero ya para cerrar que dejes un mensaje a toda nuestra audiencia. Bueno, mire, aquí en Venezuela lo esperamos, y exclusivamente en la bahía de Cata, que es la playa por excelencia, del venezolano, del aragüeño, y bueno, esperando que esta pandemia termine pronto para que el turismo vuelva a surgir, pues, en nuestras costas y en todo lo que es Venezuela, porque recuerde que tenemos sitios emblemáticos como Mérida, el sur de Maracaibo, San Cristóbal, ¿verdad? Que cada estado tiene su originalidad, pues, y es lo que el turismo busca de uno hacia otro estado. Bueno, gracias José Ramón, mis amigos. José Ramón Platé, profesor jubilado de allá de Cagua, del Liceo Rafael Hernández León, describe la situación de nuestros jubilados del Ministerio de Educación. Mis amigos, desde esta zona de frontera, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y el reporte de Oliver Luyano sobre esta situación de los jubilados. Hay una noticia de último momento, hay que comentarles durante la tarde de hoy. Tomás Guanipa, el que fungía como representante embajador de Guaidó en Colombia, renunció hoy a su cargo como diplomático de Juan Guaidó para participar en la ronda de negociaciones en México. Él va como uno de los representantes de Guaidó en esta mesa de negociaciones. Guanipa ha dicho que, fiel a su compromiso de ayudar al rescate de la democracia del país, he decidido retirarme de mi responsabilidad como representante del pueblo de Venezuela en Colombia para realizar todo el esfuerzo necesario para que el proceso sea útil a los venezolanos. Hoy asumimos nuevos retos que van desde la negociación para lograr una salida a la crisis que hoy vive Venezuela, así como impulsar la lucha por el derecho de los venezolanos a elegir. No hay, hasta los momentos, ninguna información oficial sobre el sustituto o la sustituta de Tomás Guanipa en la representación diplomática de Venezuela en Colombia. Y así, con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, La Voz de la Gran Colombia 1400 AM, Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, al señor Víctor Márquez, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.